Ejemplo de cálculo de momentos de inercia. El más chupado, aparte del de la partícula, naturalmente, es el del aro. Tenemos un aro muy delgado, circular de radio R. ¿Uniforme o no uniforme? Me da igual. La única cosa es que sea lo suficientemente delgado y tiene masa m. Entonces, ¿cuál es el momento de inercia respecto a un eje que es perpendicular al aro, perpendicular al plano que contiene el aro y pasa por su centro? Pues uno dice, será, naturalmente, dividiré el cuerpo en trocitos, cada uno con su diferencial de m, la distancia de cada uno de ellos al cuadrado por esa diferencial de m. Pero claro, la distancia es la misma para todos ellos y además es r al cuadrado. Todo esto es la masa total, por lo tanto, el momento de inercia de un aro circular delgado respecto a un eje que pasa por su centro perpendicular al plano es el más fácil después de la masa puntual. Y ahí ya habéis visto que no tiene por qué ser uniforme, me da igual que esté más repartido por aquí que por aquí. ¿Entendido? Muy bien. El del disco. Os sabéis que es un medio de mr al cuadrado. Entonces habría que calcularlo de un disco uniforme. Ahora tengo todo este disco respecto a un eje, el mismo pasa por el centro geométrico perpendicular al disco. Un disco o un cilindro, me da igual. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues no queda más remedio que coger y hacer exactamente lo mismo, pero ahora, naturalmente, me tengo que fijar en cómo divido yo el cuerpo, este diferencial. Ante este problema, ¿qué tipo de coordenadas son las convenientes? Efectivamente, las coordenadas polares cilíndricas. Las coordenadas polares cilíndricas. Es decir, que tendré, recordáis, ¿no? Tenemos tres coordenadas, una es la coordenada z, otra es la distancia de cada una del punto al eje z, y otro es el ángulo de giro alrededor del eje z. Todas esas cosas tenemos. Las coordenadas son rho, tita. Entonces necesitaríamos encontrar un diferencial de masa. La relación es muy fácil. El rho ese es un poco puñetero. La densidad volumétrica por diferencial de V. Como se utiliza también la letra rho, por eso le estoy poniendo el subíndice vol. Esto es la densidad. Densidad volumétrica, ¿no? Cuánta masa está... cómo está la masa repartida en un volumen infinitesimal diferencial de V. Esto no es velocidad, es un volumen. Muy bien, es decir que tendríamos aquí rho cuadrado por el... Bien, y este diferencial de V en coordenadas polares, un elemento infinitesimal de volumen en coordenadas polares cilíndricas. Esto suena, ¿no? Cambio cada una de las direcciones, hago variar cada una de las coordenadas, manteniendo las otras constantes, y entonces eso me va a construir un elemento infinitesimal, un pequeño cubito infinitesimal. Entonces tendremos para z un diferencial de z, cambio la altura, me alejo del, ¿cómo se llama?, del eje de rotación, un diferencial de rho, que es rho más raro, un diferencial de rho, y ahora hago girar un poco con respecto al eje z. La partícula se encuentra a una distancia rho, eso significará que será rho
por diferencial de θ. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? ¿Lo veis o no lo veis? Vale. Entonces tendríamos aquí, en el momento de inercia, teníamos el ρ cuadrado, la densidad de volumen, por el ρ, diferencial de ρ, diferencial de θ, diferencial de z. Es una triple integral. Los límites de integración, si estamos cogiendo el eje z, estamos considerando el eje z precisamente el eje que es perpendicular al disco o al cilindro, ¿no? Pasa por su centro. Este es el eje z. Fijaos que lo que he hecho ha sido, si está aquí el origen de coordenadas, tengo aquí un elemento, he visto cuánto vale ese volumen. Muy bien, ¿y los límites de integración cómo sería? Pues desde en z, por ejemplo, desde menos h medios hasta z igual a más h medios, la altura. En ρ tendríamos desde ρ igual a 0 hasta ρ igual a r, y en θ tenemos desde 0 hasta 2000. Fijaos que en esta triple integral lo que tenemos realmente es que depende únicamente de ρ, es decir, que las integrales en diferencial en θ y en z son inmediatas, salen fuera, ¿no? Es decir, que lo únicamente es como si tuviésemos, si dividiésemos es como si dividiésemos, visto desde arriba todo el cilindro, en capas concéntricas cilíndricas, ¿no? Un cilindro macizo, un disco macizo, no es nada más que la suma de aros circulares. Entonces, integrar con respecto a θ y con respecto a z no es nada más que ver cuánta masa, cómo es el momento de inercia de cada uno de estos elementos infinitesimales. ¿Y cuánto es lo que vale para ellos? La masa del anillo por el radio del anillo al cuadrado, que yo estoy utilizando ρ en este caso. ¿No? Estoy diciendo lo siguiente, estoy diciendo que aquí hay dos cosas. O bien uno resuelve la triple integral que está chupada en coordenadas polares cilíndricas, o para aquellos entre vosotros, que hay unos cuantos, que no lo han visto y que no han abierto la boca, ¿de acuerdo? Eso es una verdad, un templo. Allá ellos. Si el que calla otorga, pero eso es una verdad. Hay unos cuantos que no, pero hay otros cuantos que sí no lo han entendido, no han dicho nada. Bueno, vuelvo a insistir, esa integral es muy fácil de hacer, esa triple integral. Pero también para aquellos que tienen dificultad con triples integrales o integrales de superficie, estoy diciendo que este problema se puede ver como una integral en una sola variable si nosotros pensamos que este cuerpo lo podemos dividir en cuerpos más pequeños de los cuales ya conocemos su momento de inercia. ¿Cierto o no? Y del cuerpo que yo ya conozco cuál es su momento de inercia son los anillos o capas concéntricas cilíndricas. Ese acabo de calcular y he dicho que es la masa del anillo por el radio del anillo al cuadrado. Eso quiere decir que también podría haber puesto esta expresión para el momento de inercia. El cilindro o el disco, me da igual, como la suma de los momentos de inercia de los anillos
o capas cilíndricas concéntricas. ¿Cierto o no? Es decir, yo estoy... Y ese ya puedo hacer uso de cuál es el momento de inercia, porque hemos dicho que valía m, la masa del anillo, que es infinitesimal, por el radio del anillo, que estoy utilizando ahora, ρ². Y esta integral es desde ρ igual a 0 hasta ρ igual a r. ¿No? Vamos con eso. Eso quiere decir que tendremos aquí en el... Así, ¿cuánto vale la masa del anillo? ¿Cuánto vale la masa del anillo? ¿Cuál es el volumen del anillo? Fijaos cómo se convierte otra vez en el mismo problema que el anterior. Yo tendré la superficie, fijaos, cojo unas tijeras, corto el anillo y lo estiro. ¿De acuerdo? Es decir, que tendremos el área, será 2pi ρ por diferencial de ρ por la altura del anillo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Es decir, y esto por, naturalmente, la densidad volumétrica. Este es... Es decir, que en esa expresión ya lo que hemos hecho ha sido integrar, efectivamente, en θ y en z. Vaya dificultad más grande. De 2pi ρ, diferencial de ρ, h por L, volumétrica por ρ al cuadrado. ¿De acuerdo? Es decir, que tendremos 2pi h, la densidad volumétrica, por ρ al cubo, diferencial de ρ, entre 0 y r. La densidad volumétrica, si el cilindro es uniforme, ¿cuánto va a ser? La densidad volumétrica, si el cilindro es uniforme y tiene masa m, será m dividido por el volumen del cilindro. Pi r² por la altura h. Es decir, que tendremos aquí 2pi h m. A ver, que se vean bien las h's, que se me ven mal aquí, y las pi's. Aquí. Esto es un pi, esto es un h, esto es una m. Dividido por pi r² por h. Es decir, que esta h y h se me van a ir ya. Este pi y este pi se me van a ir ya. Y me queda, naturalmente, el resto de la integral. ρ³ diferencial de ρ es un cuarto. Un cuarto de ρ a la cuarta entre 0 y r, es decir, r a la cuarta. R a la cuarta, r² me queda un 2. Un 2 y un 4 me queda un 2. Un medio de mr². ¿Vale? Bien, ahí ya hemos hecho... ¿Qué ocurre si yo busco uno un poco más difícil? Bueno, antes el problema de... ya que estamos con esto, le había dicho ahí a Manuel, vamos a ver uno que apliquemos eso. El momento de inercia... de un disco respecto al siguiente eje, de un disco uniforme. Tenemos este disco. ¿Hay algo? Si hay algo que no... Un disco uniforme. ¿Y respecto a qué eje? Respecto a este. Un disco muy delgado. Muy bien. Yo os dejo utilizar lo que hemos
calculado hasta ahora, sería tonto decir otra vez desde cero. Nosotros sabemos que el momento de inercia del disco respecto a un eje que es perpendicular al disco y pasa por su centro es este I, es un medio de la masa total del disco por el radio del disco, R al cuadrado. Esto lo podemos hacer, vamos a llamarle ese eje I sub 0. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿qué haríamos primero? Hombre, primero aplico el teorema de los ejes paralelos y luego los perpendiculares, o primero el perpendicular y luego el paralelo. Me da igual. Bueno, vamos a ver primero el teorema de los ejes perpendiculares. Para hallar el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de esa manera y está contenido en el plano del disco. Yo he dicho hace un rato que si coloco el sistema de referencia por comodidad, este le llamo eje Y, este le llamo eje X y saliendo eje Z, entonces teníamos que el momento de inercia con respecto al eje Z iba a ser estos dos. Pero por la simetría de este problema, el eje X y el eje Y son intercambiables. Por lo tanto, dos veces el eje, vamos a llamarlo, el eje Y. Por la simetría. Del disco. Es decir, que el momento de inercia es un medio de IZ. Pero IZ es I0. ¿No? Yo he dicho, yo puedo utilizar libremente lo que ya sé, que el momento de inercia con respecto a un eje que perpendicular al disco y que pasa por el centro es un medio de mr cuadrado, pero eso es el eje Z. Por lo tanto, tendré que I es igual a 1/4 de mr cuadrado. Estupendo. Muy bien, y ahora aplico el eje de los segundos. Vamos ahora por aquí. Y ahora aplico el teorema de los ejes paralelos. Aquí normalmente hay que tener mucho cuidado porque uno se lo aprende así de memoria y es campo minado. Iba a decir, en el teorema de los ejes paralelos nos está relacionando los momentos de inercia de dos ejes que efectivamente son paralelos, pero uno de ellos pasa por el centro de masas. No cualquier par de ejes que son paralelos entre sí. Uno de ellos pasa por el centro de masas. Cuidado con esto, porque ese es un error muy típico. Es decir, pues son paralelos, pues le aplico esto. Os recuerdo que era la distancia que hay entre este eje y este otro eje. Bueno, aquí pasa por el centro de masas el eje Y. Sí, por supuesto, porque es un disco uniforme. Por lo tanto, este eje sería el I, sería este. Es decir, que el momento de inercia, ¿cuánto vale la distancia entre estos dos? Por supuesto, R. Es decir, que tendremos m, r al cuadrado, más 1/4 de mr al cuadrado. Y no sé si era lo que me habías comentado o no, creo que no, me da la impresión, ¿no? 5/4. Ese es el momento de inercia respecto a ese eje. Creo que no, Manuel? Me habías dicho otra cosa. Pero vamos, no pasa nada. Si la cosa es intentarlo. Bueno, eso, entonces habéis visto cómo con este
Esto me lleva a la idea del... ¿Cómo calcularíamos así? Estoy pensando en alguno que no sean los de siempre. El de la esfera. Ese también le meteremos mano al de la esfera. Pero bueno, es que ese ya es tan aburrido. Uno que sea... Bueno, primero vamos a ponernos esto. Un cilindro. Está muy bien. Cilindro macizo, de masa M, radio R, uniforme. Y ahora me dicen un momento de inercia respecto a este eje. No es una barra delgada, es un cilindro. El de la barra delgada está chupado. Ese os lo dejo para que lo penséis. Una barra muy delgada, momento de inercia de una barra muy delgada respecto a un eje que pasa es perpendicular a la barra y pasa por uno de sus extremos. Pasa por el centro de la barra uniforme. ¿De acuerdo? Tenéis que sacar que es un tercio de m, el del extremo, un tercio de ml al cuadrado, siendo l la longitud de la barra. Si pasa por el centro de la barra, siendo uniforme, el centro de masas es un doceavo de ml al cuadrado. Pero, pequeño problema con Miguel, que esto ya no es una figura plana, sino que es tridimensional. Entonces, ¿qué hacemos? Apoyándome en lo que he hecho yo hace un momento. ¿Cómo atacaréis este problema? Paso a paso. Es decir, aquí yo ya sé cuál es el momento de inercia de un disco uniforme respecto a un eje que pasa por el centro del disco, perpendicular al disco, lo de siempre. Un medio. O sea que, por favor, no me preguntéis en el examen el momento de inercia del disco respecto a un eje que pasa por el centro del disco y es perpendicular. Es un medio de mr al cuadrado. ¿De acuerdo? Os lo diré de todas maneras, no pasa nada. Pero bueno, un medio de mr al cuadrado. Entonces, ¿cómo de eso llego yo al otro? Hombre, he dicho para un disco plano muy delgadito, lo acabo de hacer yo, ¿no? Con el teorema de los ejes perpendiculares. Ya había dicho, para el teorema de los ejes perpendiculares, habíamos llegado a esto, ¿no? Ya, pero ahora ya no es una figura plana. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sacar el cuchillo y cortar esta pieza en muchos discos muy delgaditos. Entonces, ahora el problema es, ¿y cuánto vale para un disco que se encuentra a esta distancia? Ahí, ¿no? Podremos aplicar, entonces, si tengo aquí este disco, puedo aplicar el teorema de los ejes paralelos. Yo sé que este es un cuarto de mr al cuadrado, siendo m, cuidado, ahora estoy utilizando una notación así rápida, chapucera. M es la masa del disco, ese que he rayado yo ahí, ese sería un cuarto de mr al cuadrado. Si esta es la distancia, vamos a llamarla x, al extremo del cilindro, pues entonces tendríamos, naturalmente, la masa del disco por x al cuadrado. ¿No? Esto sería respecto a este eje en azul. Eso si fuese un disco de masa m finita, pero resulta que he sacado el cuchillo, si es muy delgado, para poder, ¿no?, considerar que es casi plano, pero no es plano del todo. Entonces esto tendrá un pequeño espesor. Lo único que hay que hacer es considerar entonces aquí las masas como infinitesimales. Tendré un cuarto de r al cuadrado por x al cuadrado. Aquí el diferencial de m es la masa correspondiente al disco de espesor infinitesimal.
Y naturalmente este sería su momento de inercia. Habrá que sumar todos los momentos de inercia de todos los discos. Vamos a hacerlo. Un cuarto de diferencia. ¿Me lo recuerdo? Vale. ¿Sí? ¿Cómo habías pasado a Sí. un cuarto? ¿Un medio a un cuarto? Porque he utilizado el teorema de los ejes perpendiculares. Como hace un momento. Yo conozco el momento de inercia respecto al eje Z, por lo tanto conozco el momento de inercia respecto al eje X e Y, que son iguales, ¿no? 2 veces, por lo tanto pasa dividiendo un cuarto, ¿vale? Eso fue el primer paso, o sea, me he apoyado en lo que hice hace un momento. Tendremos, he dicho, esto, los discos, no de los anillos. R cuadrado más la integral de... Muy bien. ¿Cuál es la primera integral? El 1/4 sale fuera, el R cuadrado sale fuera y el diferencial de M se queda dentro. Suma para todos los discos, la masa total del cilindro. 1/4 de M, R al cuadrado, masa del cilindro. Más. Y ahora tenemos aquí, este hay que tener cuidadito. ¿Cuánto vale la masa infinitesimal de ese? Tendré pi R al cuadrado por diferencial de X, este es el volumen infinitesimal de ese disco, por la densidad volumétrica. Bueno, lo estoy haciendo así, déjame. Sí, tú puedes, pero en el fondo lo que te estoy haciendo es liquidarte dos integrales ya por el morro, así, hablando claro. O sea que yo recomiendo, siempre que sea posible, atacar el problema a tramos, es decir, salvo que seamos masocas, como aquí vuestro compañero, y quiera hacerlo así. ¿Vale? Bueno, y la densidad volumétrica es el volumen, la masa total del cilindro dividido por el volumen del cilindro, pi r al cuadrado por, ¿cuánto hemos dicho que es la altura del cilindro? H, la longitud del cilindro, L. ¿Qué utilizaba L? H, no, ni siquiera utilicé una letra L. Vale. Como lo puse tumbado, longitud. Es decir, que tendremos... el m total pi r al cuadrado por L por diferencial de X. ¿No? Aquí hay algo que no he hecho bien. Ah, sí, sí lo he hecho bien, sí, perdón, no he dicho nada. Muy bien. Claro, esto no es nada más que la densidad lineal. Cómo está distribuida la masa a lo largo del eje del cilindro. Muy bien. Es decir, que todo esto sería 1/4 de mr al cuadrado más la integral de m, L, diferencial de x, x al cuadrado, entre x igual a 0 y x igual a L. Por cierto, esta sería la integral que obtendríamos si nosotros tuviésemos una barra infinitesimalmente pequeña, muy delgada. Tendríamos solo ese término, el otro no. Bueno, ¿cuánto nos sale en esa integral? ¿Cuánto nos sale en esa? Más ml sale fuera, 1/3 de L al cubo. Es decir, 1/4
de mr al cuadrado más 1/3 de ml al cuadrado. Y liquidado el asunto. Os vais a las tablas que os habrá dado, que tendréis para los problemas de resistencia de materiales y podéis comprobar con los libros, vamos, o en Wikipedia buscáis momentos de inercia, comprobáis que lo que hemos hecho. Luego, aunque sea más así interesante. ¿Sabéis el de la esfera? Momento de inercia de la esfera. O sea, ¿no? O sea, es todo plano en el resistencia de materiales. Respecto a un eje que pasa por su centro, como ahí tiene simetría total, me da igual la orientación. De una esfera maciza, y uniforme. Respecto a ese eje. Ahí tenemos mi esfera. Bueno. El eje. Aquí, ¿qué habría que hacer? Primer método, a la Raúl, puro y duro, triple integral. Simetría esférica, el diferencial de volumen. Partirlo en trozos pequeñitos, infinitesimalmente pequeños, densidad de volumen, volumétrica, por diferencial de. Y en coordenadas polares esféricas, ¿cuánto nos salía? ¿Cuánto me salía el elemento infinitesimal de volumen en coordenadas polares esféricas? Sin mirar los libros. Rho al cuadrado, diferencial de rho. Diferencial de tita, diferencial de phi. Bueno, en vez de rho utilizo r. R cuadrado, diferencial de rho, ¿qué más? Diferencial de tita y diferencial del ángulo que va a realizar. Lo llamo phi. Cuasi. El seno. Seno y no de phi, sino de tita. R cuadrado, seno de tita, diferencial de R, diferencial de tita, diferencial de phi. Eso para los... Vamos, tampoco es ser muy masoca. Por eso lo he puesto ahora. He puesto el de coordenadas polares cilíndricas y el de coordenadas polares esféricas, porque no está de más que de vez en cuando caiga eso. Pero, digamos, ahora sería naturalmente darle a la máquina y decir cuál es la distancia. Fijaos que yo tengo aquí un elemento infinitesimal de volumen, ¿no? Es el que... Y ahora, si es con respecto a este eje, tengo que tener cuidado que es esa distancia. Y esa distancia no es, este se encuentra a una distancia r, que he utilizado r, pero no es la distancia esta r, sino, si esto es tita, eso será r seno de tita, esa es la distancia. R cuadrado seno cuadrado de tita sería la distancia correspondiente al asunto. ¿Entendido? Es decir, que tendríamos que coger esta, rho, es decir, R cuadrado seno cuadrado de tita por el rho volumétrico, por el diferencial de volumen, que es el que tenemos nosotros todo aquí. Triple integral en R, tita y phi. Bueno, no es muy allá tampoco. Pero si os recomendaba decir, vamos a atacar el problema lo más fácil, en el sentido de no tener que estar pensando en una triple integral, que ya esté pensando en una sola integral, es decir, que pueda yo ya
haber hecho dos integrales antes de preocuparme de nada. ¿Cómo puedo considerar de qué cuerpo conozco yo el momento de inercia? Del disco, es decir, que saco el cuchillo y raca, raca, le voy a meter unos tajos de esta manera. Es decir, que otra vez I va a ser suma de discos. Cuidado, de diferente... Suma de discos de diferente radio, claro. O sea, suma del momento de inercia de los discos de diferente radio. ¿Vale? Es decir, otra vez puedo hacer uso del 1/2 de mr al cuadrado, al canto. Ahora tengo que tener cuidado que el radio sería este, vamos a llamarlo ρ, es decir, que tendríamos ahí, y m es la masa del disco. Vamos a ponernos entonces. Y de la esfera igual a la integral de I de los discos. Integral 1/2 de la masa del disco de cada disco por el radio del disco. He dicho que es ρ, ¿no? ρ al cuadrado. Vale. ¿Cuánto vale la masa infinitesimal del disco? Esto es ρ. Esto es r. Esto era tita. Y esto es z. Vamos a llamarlo a este eje z. Entonces, a ver cómo podemos ahí poner. Tiene una altura, el disco, infinitesimal diferencial de z. Es decir, que tendré pi, el área, pi, ρ cuadrado, diferencial de z. Ese es el volumen infinitesimal, por la densidad volumétrica. Muy bien. La densidad volumétrica será la masa total de la esfera dividido por el volumen del 4/3 de pi r al cubo. Estupendo. Es decir, que tendremos aquí en I esfera 1/2 de ρ al cuadrado por pi, esta parece una m, pi ρ cuadrado diferencial de z, ¿no? Esto sale fuera de la integral. 1/2 de ρ volumétrico. El pi también sale fuera de la integral. Integral de ρ a la cuarta, diferencial de z. Y ahora, ¿qué relación tenemos entre z, ρ y r? Pitágoras al canto. Es decir, que tendré que ρ al cuadrado va a ser r cuadrado menos z al cuadrado. Es decir, que ρ a la cuarta, todo ello al cuadrado. Es decir, de I de la esfera, 1/2 de ρ volumétrico por pi por la integral diferencial entre z igual a menos, por abajo menos r, y z igual a más r. Tampoco es tan difícil esa, ¿no? Esa integral está bastante chupada. Puntos suspensivos igual a 2/5 de m r al cuadrado.
Cuidado, que tenéis... que tenéis que sustituirme ahí en la densidad volumétrica lo que tenemos antes. Z más R, desde Z igual a menos R hasta Z más R. ¿De acuerdo? Bueno, tampoco es cierto, tampoco está, si no lo habéis, por eso os estaba tanteando, decir, os han... Creo que sí es conveniente, no es que sea lo más divertido, sinceramente. Los momentos de inercia no es dentro de lo que entra dentro de mis aficiones, dentro de la física, porque lo encuentro así, bueno, tiene un poco de... Es como el dibujo, divierte, pero a veces ya termina cansando un poco. Es mucha vista de cómo divides el cuerpo en trozos más pequeñitos, pero al final ya terminas a... Podéis pensar para entreteneros en cómo es el momento de inercia, pero de la esfera, de una superficie esférica uniforme. Toda la masa de la corteza esférica. Cuidado, de radio R uniforme. Una pregunta, ya para así dentro de la parte de la física, de esto de los momentos de inercia y estas cosas. El teorema de los ejes paralelos nos lleva a una conclusión que es el momento de inercia es mínimo de un cuerpo con respecto a qué ejes. He oído por ahí ejes principales. Respuesta, no. Porque los ejes principales de un cuerpo, sí, también incluso para estos, no tienen por qué estar... Depende del punto donde el origen de esos ejes. Y si el origen no es el centro de masas, mi respuesta es no, más clara que el agua. ¿Entendido? Cuidado. Entonces veremos, no os preocupéis que veremos nosotros también los ejes principales. Los ejes principales en un cuerpo, en un sólido rígido. En general la respuesta es no. Bueno, uno lo tiene a la vista. Este término es siempre positivo. Por lo tanto, los momentos de inercia van a ser precisamente mínimos respecto a un eje que pasa por el centro de masas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues lo dejamos aquí ya. Quedan 2 minutos. Para aquellos de vosotros que no os vea, porque tenemos el viernes, pues nada, desearos feliz Navidad, aquellos que nos vayan.